moderadora Mariana. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Caro Kunza Mariana Yasmín. El día de hoy los acompañaré como su moderadora. Para la presentación del evento, les pido a toda la comunidad estudiantil del Colegio Regional de Sociólogos, con el curso de Gestión Social y Relaciones Comunitarias en Zonas de Conflictos. Dicho evento se contará con el ponente de prestigio, el sociólogo Marcos Ipán Torres. Le doy las palabras de apertura al director de Actividades Científicas y Culturales, al licenciado Ronald Aguirre Vega. Bien. Reciban cordiales saludos todos los que se han molestado esta noche para conectarse nuevamente al curso. Que como bien dijo, estamos ya en la tercera sesión. Acá no me voy a conectar, pues no me queda otra. Bien, creo que hay unos problemas de conexión, pero estábamos esperando que, en todo caso, en ese sentido, esperamos que igualmente su compromiso reciban el cordial saludo del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, y le dejo la palabra al docente Marcos Ipán para que inicie la clase y en todo caso de algunas indicaciones previas con relación a la práctica. Bienvenido, Marcos Ipán. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que hoy día están viendo esta presentación. Ha habido una práctica que hemos tomado y van a haber prácticas sucesivas, pero son prácticas para agilizar el conocimiento, para que vayan recordando y entren y presten, digamos, una atención continua con las siguientes clases. Vamos a empezar ya con el tema que es participación en los procesos de conflictos, en especial en el sector minero. Y pasamos a la tercera diapositiva, por favor. Así es, para mencionar que mantenemos las cámaras y audios apagados. Las preguntas podrán ser realizadas en el chat de la plataforma y serán recopiladas al finalizar la clase. Al culminar la ponencia se enviará un formulario de asistencia que podrán registrarse en aquella circunstancia. Paso para enviar compartir la pantalla. La tercera diapositiva, por favor. Disculpa, les envié otro PPT último hace un ratito, donde había integrado 3 diapositivas más. Bueno, si no, comenzamos con eso nada más. Era un tema referencial sobre el reglamento que existe. Empecemos con esa diapositiva. Yo voy a explicar más bien algunas cositas ahí. Por favor, pon la diapositiva que estabas en la diapositiva 3. Ya. Una antes, perdón. Una antes, atrás. Sí, ese es.
Bueno, amigos, para empezar, hay que hacerles recordar que la primera sesión sobre la gestión social, en especial esa parte, estaba delineada en torno a esta resolución que tiene PCM, justo con el caso de la gestión social. El segundo tema ha sido la evaluación de impacto social con los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en este tercer tema, lo que vamos a ver es el tema de la participación ciudadana en el sector minero, y para esto se tiene un reglamento aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Donde señala que la participación y el acceso a la información en la consulta misma de si el proyecto va a intervenir el territorio se hace de buena fe y es durante todo el proceso de la actividad minera. También se tiene que ver mecanismos apropiados a las circunstancias, ¿no? Eso es lo que menciona el Reglamento de Participación Ciudadana en el sector minero. Y se enmarcan en algunos derechos y principios, ¿no? Uno de esos derechos es, por ejemplo, el derecho a la participación, ¿no? Todos los asuntos referidos a la actividad minera son de interés de la población y, por lo tanto, tiene que haber transparencia sobre eso. Por eso que también el reglamento menciona que hay un derecho al acceso a la información y en caso de que la minera no quiera entregar esa información, las autoridades competentes tienen que buscar de manera adecuada ese acceso, ¿no? También hay un principio de respeto a la diversidad cultural, ¿no? Hay que respetar las características y las particularidades de cada una de las culturas que están alrededor de los escenarios mineros. También existe otro principio que es el principio de la no discriminación. Toda persona puede participar en los distintos procesos de participación más allá de la raza, la etnia y el género, la religión, la cultura, el idioma, opinión política, ¿no? Y también hay otro principio que es el principio de la vigilancia ciudadana, ¿no? La población tiene derecho a monitorear, controlar, realizar seguimiento de las actividades. También existe el principio de diálogo continuo, ¿no? Que las partes involucradas tienen que estar conversando constantemente en buena relación, ¿no? Entonces, esto es lo que enmarca la participación de la población dentro de las inversiones mineras. No es algo que, digamos, se extrae de la teoría y lo recomendamos, sino y existe un reglamento que se tiene que cumplir. En las cosas que no se puedan cumplir son inclusive causas de denuncia. Ahora, como les mencionaba, esta participación se puede dar en el proyecto de exploración, en la explotación y en el beneficio del proyecto, en la etapa de ejecución, cuando ya se está trayendo el mineral, y durante el cierre de las minas. En todos esos procesos, que son los procesos de inversión minera, la participación tiene que estar presente, ¿no? Y se requiere mucho de la autoridad competente para que pueda realizarse, debido a que a veces estos conflictos sociales distancian a las partes y lo que comenzó con un conflicto sobre determinado punto, al final arrastra a que la población o la mina no quieran generar otros espacios de diálogo que menciona este reglamento, que tiene un marco de ley. Bueno, aparte de este reglamento, existe también una norma, la norma 304, que regula la resolución 304, que regula los procesos y los mecanismos de participación. En esta resolución se menciona que al principio cuáles son los mecanismos de participación, y eso es lo que vamos a exponer ahorita, y posteriormente vamos a exponer
las circunstancias en que se dan. Uno de los principales, o el principal mecanismo de participación, es la posibilidad que se tiene que tener sobre el acceso a los resúmenes ejecutivos y contenidos de los estudios ambientales, ¿no? Eso es importante, forma parte de la gestión de los relacionistas públicos, relacionistas comunitarios, de que aquellos resúmenes ejecutivos y los componentes de los estudios ambientales tienen que ser brindados a la comunidad y brindados a las autoridades pertinentes. Eso tiene que siempre estar en la cabeza de cada uno de los relacionistas comunitarios. Segundo, como se menciona en la diapositiva ahorita, es la publicidad de avisos de participación ciudadana en medios escritos y radiales. Debido a algunas malas prácticas que a veces también ejerce la empresa minera, generalmente cuando hay una población adversa a las actividades mineras, suelen ciertos relacionistas comunitarios solo escoger a quienes sí están a favor de la actividad minera y a ellos se le informa, se le avisa y se les organiza en determinados espacios. Como eso se dio, ya se ha logrado normar de que todas las actividades que se hagan con la población tienen que tener varios días de anticipación, de coordinación, y tienen que ser expresos en medios escritos y radiales locales, ¿no? Para que todos puedan enterarse y participar, y no solamente sean los que sí están a favor de la actividad minera. Eso, al reglamentarse, ya está esta reglamentación desde el 2008, ¿no? Entonces, eso se tiene que respetar y todos nosotros, cada vez que vamos a convocar a un espacio de participación, tenemos que hacer una publicidad escrita y en radios. La siguiente diapositiva, por favor. Otro mecanismo de participación que también está normado, y todo esto que yo le voy a ir relatando, después ya vamos a ver cómo van a ser entregados en las oficinas correspondientes. Otro de estos mecanismos es el hecho de realizar encuestas, realizar entrevistas y realizar grupos focales, ¿no? Esto que ya lo conocemos nosotros como sociólogos, tenemos que utilizarlo, ¿no? Y forma parte de un mecanismo de participación porque es una forma de consultar, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa evidencia, desde el diseño de la encuesta, desde las observaciones que hemos visto y los resultados, por supuesto, todo eso lo tenemos que almacenar, juntar en un archivo y después lo vamos a presentar. La siguiente diapositiva. Otro mecanismo que está normado es la distribución de los materiales informativos. Como todos los que hemos trabajado en campo, requerimos ciertos materiales dípticos, volantes, o ahora ya audios o videos que debemos distribuir a la población. La gente tiene que realmente enterarse, ¿no? Y nosotros tenemos también que hacer nuestra evidencia de que estamos entregando los materiales informativos, porque cuando vamos a solicitar el permiso o la licencia para la concesión minera, todo eso tiene que entregarse. La siguiente diapositiva. Otro de los mecanismos de participación son las visitas guiadas, ¿no? Esto es por ley, o sea, les comento, por ejemplo, cuando yo estuve de director, pensaba, o sea, no había leído esta parte de la norma y pensaba que estas visitas guiadas era como un acto de buena fe de la empresa y por lo tanto, si la empresa te decía, hoy ya no puedo, bueno, buscabas la manera de consensuar, ¿no? Después ya revisando la información me di cuenta de que esto es una norma que se tiene que cumplir, o sea, se tiene que exigir y la empresa tiene que garantizar desde los recursos, desde el transporte y todo, el hecho de que a sus instalaciones y a la misma zona donde se está trayendo el mineral
pueda ingresar con los debidos cuidados, con las condiciones debidas, los dirigentes y autoridades, ¿no? Y esto está normado, lo tiene que cumplir la empresa y por lo tanto los relacionistas comunitarios son los que deben organizar y diseñar cómo van a hacer esas visitas guiadas. La siguiente diapositiva. Otro mecanismo de participación que también registra esta norma es la interacción con la población, que se hace a través de involucrar a facilitadores, es decir, más allá del jefe de relaciones comunitarias y su equipo, o dentro de su equipo, también involucrar a gente que tenga la capacidad de ordenar y organizar reuniones y estar constantemente cercana a la población, ¿no? Haciendo el monitoreo de la participación social. Y esto se llama facilitador y cuando se registra dentro de los documentos de la empresa, del plan de relaciones comunitarias, se llaman facilitadores para diferenciarlos de los otros especialistas. La siguiente diapositiva. Los talleres participativos, todos los sociólogos conocemos qué son los talleres participativos, así que esto también hay que llevarlo a la práctica como mecanismo de participación, como mínimo uno al año, ¿no? Pero no hay máximos, así que había que aprovechar siempre talleres participativos sobre cada tema que involucre a la población con los riesgos o las amenazas que ellos perciban, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La audiencia pública, ¿no? La audiencia pública es un acto público que está dirigido por las autoridades competentes. Esto ya no está en manos de la empresa, sino en manos de las autoridades, donde las autoridades invitan a la población, invitan a la empresa y ahí se presenta el estudio de impacto ambiental. Desde todo cómo está ordenado o proyectado las actividades de explotación, hasta qué beneficios va a traer eso a nivel del país y a nivel de las localidades, digamos los aportes tanto en el canon como en las regalías, y también tiene que escucharse a la población, ver qué observaciones hay de algunos académicos que en la zona están alertando sobre alguna problemática, y ese recojo de información se ajusta al documento que ha presentado la empresa y ahí sale ya el permiso, ¿no? La siguiente diapositiva. Justo de eso mencionaba, ¿no? Entonces, la autoridad competente recoge esas observaciones, recoge esos comentarios y sobre esa base, más también los propios, le da algunas observaciones a la empresa que tiene que ajustar sus documentos para que pueda ser dado visto bueno, ¿no? El siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Una oficina permanente. Para que nos den el permiso de la concesión, necesitamos tener una oficina de información permanente en el lugar adecuado. Es un ambiente físico y eso es responsabilidad de la mina. Ellos son que financian esa oficina para que cualquier poblador pueda acceder a la información y también puedan, digamos, atender cualquier curiosidad, cualquier pregunta que tenga la población. La siguiente diapositiva.
Bueno, como se había mencionado, hay un principio de vigilancia que la ciudadanía tiene acerca de las actividades mineras y corresponde, por lo tanto, un mecanismo con el cual la población puede hacer vigilancia y monitoreo ambiental, ¿no? O sea, las actividades que las minas hacen tienen que, o en todo caso, los gerentes, los relacionistas comunitarios tienen que buscar los mecanismos con lo cual hacer partícipe a la población para que monitoree y vigile el aspecto ambiental del proyecto, ¿no? La próxima diapositiva. La próxima diapositiva, por favor. El uso de medios tradicionales. Sucede que a veces los gestores o los relacionistas comunitarios convocan a reuniones y la gente no va, porque la gente está acostumbrada, digamos, a determinados horarios. Por ejemplo, hay comunidades que se reúnen a las 5 de la mañana cuando está convocando la mina a las 2 de la tarde. Entonces, hay que tener cierto sustento cultural a la hora de tomar las decisiones para las convocatorias, ¿no? Hay que incorporar las costumbres, las tradiciones, quizás todos pertenezcan a una ronda campesina y más bien tienen más apego a ese tipo de asambleas, entonces utilizar esos espacios, conversar con los dirigentes y decir dentro de su asamblea comunal, dentro de su asamblea de ronda, dentro de su actividad, nosotros vamos a presentar el taller, vamos a presentar la actividad que queremos hacer, ¿no? Entonces, eso también es un mecanismo de participación, está normado y se tiene que realizar. La siguiente diapositiva. Mesa de diálogo, ¿no? Este es un espacio que puede ser temporal o que puede ser permanente. Es el espacio donde se involucra a la población, pero tiene que ir la población organizada y con sus representantes, también las autoridades locales y nacionales y los gerentes de la mina, ¿no? Para que dentro de esta mesa de diálogo se aborden los asuntos que puedan estar generando contradicciones, para que puedan existir acuerdos que se logren a través del consenso, ¿no? Son las autoridades las que tienen la capacidad de poder convocar a esta mesa de diálogo y se requiere para una mesa de diálogo, para establecer una mesa de diálogo, una resolución de PCM, ¿no? No es que, digamos, algún funcionario del Estado convoca a las dos partes y eso ya es una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo es un espacio institucional que requiere de una resolución de la PCM. Estamos ya entonces en la participación ciudadana en los proyectos de exploración. Como ustedes saben, antes de la etapa de ejecución hay una etapa de exploración. Disculpa, ¿puedes retroceder una diapositiva? Atrás. Y diapositiva 20. Estamos en la diapositiva 20.
La diapositiva 20, por favor. Bueno, la participación ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la concesión. Bueno, como ustedes saben, se ha hablado de que se tiene que participar en la etapa de exploración, se tiene que participar en la etapa de ejecución y se tiene que participar en la etapa de cierre. Entonces, una vez que se nos da la concesión minera, los relacionistas comunitarios tienen que generar estos informes sustentados de todos los eventos que han hecho, ¿no? Como les había mencionado, se hacen las encuestas, se realizan las actividades, se realiza la audiencia, se ha ido a la radio, se ha logrado incorporar las actividades de tradicionales, ¿no? Las actividades de gestión social dentro de las acciones o actividades tradicionales. Todo eso tiene que sistematizarse, hacer un documento, y eso se presenta como el sustento de que esas actividades se han llevado a cabo. Hay en las actividades también de participación ciudadana en los proyectos de exploración requerimientos, ¿no? Son requerimientos obligatorios que tienen que llevarse a cabo. En este caso, se había mencionado que hay que publicar los avisos en los diarios, los anuncios radiales, la entrega de documentos al poblador, tiene que haber plazos para subsanar las observaciones que la población haga. Todo esto forma parte de los requerimientos obligatorios, ¿no? O sea, eso hay que tenerlos. Son requerimientos que sin eso no se va a tener la posibilidad de avanzar del proyecto de exploración al proyecto de ejecución de la inversión minera. Seguimos. En la diapositiva 22, mecanismos de participación previos a la presentación de estudios de exploración, ¿no? Ahí lo que hacemos es resumir las acciones, recabamos las opiniones y intentamos que el interés de la población, que sus percepciones, que sus manifestaciones sean incorporadas. Disculpa, ¿puedes retroceder? Creo que estamos con dos diapositivas distintas y por eso creo que hay un desfase, ¿no? ¿Puedes retroceder hasta mecanismos de participación previos a la presentación de estudios de exploración? A ver, 3 diapositivas atrás. ¿Una más? Otra, por favor. Listo, ahí, ya. Desde ahí vamos a avanzar más o menos de manera ordenada. Como les mencionaba, dentro de los mecanismos de participación, hay una etapa previa al estudio de exploración, ¿no? En esa etapa previa al estudio de exploración, lo que te solicita el Ministerio de Energía y Minas para darte la aprobación es que los relacionistas comunitarios resuman las acciones realizadas donde se ha recabado las opiniones y las percepciones, ¿no? Y cualquier otra manifestación de interés sobre el asunto minero, no sobre otras actividades. Entonces, eso, o sea, con ese resumen, con ese documento, uno va y lo presenta al Ministerio de Energía y Minas para que
puedas acceder al permiso de explorar, ¿no? O sea, eso es importantísimo y eso forma parte del trabajo que hace el relacionista comunitario. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Seguimos. Otro de los requerimientos que tenemos que hacer es entregar un documento con la relación de autoridades locales con los titulares de los terrenos, es decir, de la superficie donde va a generarse la actividad minera. Eso se llama lo que comúnmente lo conocemos como el consentimiento de tierras, como lo que es el saneamiento, ¿no? Entonces, muchas minas compran los terrenos a los pobladores y esos documentos hay que sistematizarlos, hay que tenerlos y hay que ingresarlos, ¿no? Así como también la relación de quiénes son los dirigentes. Porque sucede que la mina puede presentar una lista de dirigentes y la comunidad sale y la rechaza porque dice que sus dirigentes son otros. Eso pasa comúnmente. Un criterio ontológico, profesional, nos tiene que interpelar a que nosotros demos la información real y no jugadas para solamente aprobar el permiso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿qué es lo que debemos entregar? Debemos entregar una copia de la documentación, la lista de participantes, las fotos, los audios, todo eso. Con eso acreditamos que estamos realizando las actividades. Nos debemos, como le hemos mencionado, llevar la información del taller y todo esto está a cargo de la empresa, ¿no? Conjuntamente con la autoridad que va a intervenir. La siguiente diapositiva. Bueno, como se había mencionado, hay un derecho al acceso de la ciudadanía a la información y por lo tanto los titulares mineros deben poner a disposición de la población un ejemplar impreso y uno digital sobre todos estos documentos que se han presentado ya, que ya hemos visto cómo se van a ir elaborando, y esto tiene que ir al Ministerio de Energía y Minas, al gobierno regional, a las municipalidades y a las localidades. No es que la mina agarra y lo hace todo oculto y después aparece, ¿no? Más bien cuando eso sucede se generan conflictos sociales. Todo esto tiene que más bien ser lo más transparente, no ver nada opaco, ninguna, digamos, actividad que escondidamente se haga, porque si no, más bien eso lo que llama es a la desconfianza y los conflictos se generan por eso, ¿no? Porque llega de la noche a la mañana en los territorios, en los terrenos de la población, los camiones o los ingenieros o en todo caso vigilantes que se comienzan a instalar en los terrenos o el territorio de las comunidades. La siguiente diapositiva. Una vez que uno entrega los documentos al Ministerio de Energía y Minas, la autoridad tiene que publicarlo en los próximos 5 días. Ya ahí la empresa puede agarrar y presentar una queja. ¿Por qué no se está haciendo eso? ¿No? Entonces, la difusión en la página web de la autoridad es otro requisito obligatorio. Siguiente diapositiva. ¿Qué más debemos anexar en los documentos que entregamos al Ministerio de Energía y Minas? El estudio de impacto ambiental. 2 copias. ¿Qué más? Un resumen ejecutivo del proyecto. Y tercero, el plan de participación ciudadana.
Eso ahorita lo pasamos a desarrollar, ¿no? En especial lo de el plan de participación ciudadana. Dentro del plan de participación ciudadana, ¿qué debe contener? En la siguiente diapositiva, por favor. El plan de participación ciudadana tiene que tener en su primer punto el antecedente. En los antecedentes están antecedentes legales y antecedentes sociales, es decir, si ha habido conflictos antes, antecedentes legales de quién le corresponde, quién es el propietario de los terrenos, y antecedentes si es que ha habido otras inversiones mineras en la zona, ¿no? Porque a veces sucede, por ejemplo, en el caso de Espinar, que expliqué en las anteriores clases, son 4 mineras que están en una sola provincia. Entonces, puede que una minera sí cumpla con todo el proceso social, mientras que las otras 3 no, o en todo caso viceversa, 3 sí y una no. Y ese antecedente perjudica los nuevos proyectos de inversión. Entonces, por eso es que cada plan de participación ciudadana tiene que tener los antecedentes legales, sociales, de conflictos, para entender cómo vamos a diseñar los acá son los mecanismos de participación. Todo lo que hemos descrito, ¿no? De la audiencia pública, de la información, del acceso a información, de las observaciones, todo eso que son mecanismos de participación que están reglamentados, aquí en el plan de participación ciudadana lo tenemos que explicar y decir, ¿no? O sea, cómo vamos a llevar a cabo durante los próximos meses estas actividades, con su cronograma, con su presupuesto. Eso le sirve al ente regulador, a quien va a dar la concesión, también a la comunidad, pero a la vez nos sirve a nosotros para sustentar al interior de la empresa minera los gastos y la capacidad del personal, ¿no? ¿Qué personales requerimos y cuántos requerimos? Así que el plan de participación ciudadana, teniendo estos 4 puntos, siendo sencillo de realizar, a la vez tiene que ser lo más detallado posible, porque de eso depende el trabajo que nosotros vamos a tener, ¿no? O sea, ahí planifico mi actividad y por lo tanto garantizo que soy útil y que sirvo a la empresa porque estoy realizando las actividades que el ente regulador me está solicitando. Así que con este plan y con estos puntos, uno puede hacer consultorías o en todo caso presenta su plan de participación ciudadana y es contratado por la mina. Así que este es un esquema que deben tenerlo en la cabeza y seguramente con la resolución que ahí vamos a mencionar, vamos a reforzarnos un poco más. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. En el resumen ejecutivo, que es el otro documento que acompaña al estudio de impacto ambiental y al plan de relaciones comunitarias, se llama resumen ejecutivo. Ahí también hay un marco legal, no de el hecho social, no de, como habíamos mencionado en los antecedentes, de antecedentes legales, sino más bien este es un marco legal que va ya a la actividad minera, ¿no? Entonces es un marco legal mucho más grande, ahí está la ley de minería, entonces eso hay que estudiarlo e incorporar en el resumen ejecutivo lo que nos sirva para sustentar la actividad minera. Segundo, la descripción del proyecto, ¿no? Se llama descripción del proyecto a las características, a mencionar las características que tiene este proyecto, ¿no? Ahí se hace, digamos, una breve descripción, se indica la ubicación, se indica el tipo de recursos que se va a explotar, a la vez también la cantidad que se va a explotar y también, por supuesto, el tiempo de ejecución que va a durar el proyecto. El otro punto
que es la delimitación. Ya ahí es donde uno, y esto es donde se generan los conflictos, va a decir qué comunidad es influencia indirecta, qué comunidad es influencia indirecta, tanto en lo ambiental como en lo social. Antes habíamos hablado en los anteriores casos en lo que había uno era la influencia directa y otra cosa era la afectación. Y esto se define aquí. Cuando el proyecto se asienta en determinado territorio y de ahí se extrae el mineral, eso es la zona de influencia directa. Directamente se está trayendo el mineral y por lo tanto las comunidades de esa zona tienen que estar involucradas en los proyectos de desarrollo que la mina se compromete. ¿Cuándo es indirecta? Cuando el mineral es trasladado por algunos territorios donde existen comunidades y entonces las comunidades ya no son de influencia directa, sino son de influencia directa. De ahí no se extrae el mineral, pero sí se transporta y al transportar está impactando y por lo tanto las comunidades también tienen que ser resarcidas. Sin embargo, pasan los meses, pasan los años y aparecen comunidades que dicen, muy bien, yo no aparecí en la zona de influencia directa, tampoco en la zona de influencia indirecta, pero debido al que se transportaban los containers y este transporte al hacer en ruido generan vibración y estas vibraciones y este polvo, todo esto me afecta. Han muerto el ganado, mis chacras ya no producen y por lo tanto a mí también me ha sido afectado. Entonces lo que se genera ahí es, digamos, como que algo que no está institucionalmente registrado, pero que socialmente ya hay una afectación. Por eso es que muchas comunidades lo que quieren es que sean incluidos dentro de la zona de influencia, o directa o indirecta, para que por fin a ellos les pueda alcanzar los beneficios de los proyectos de desarrollo, porque si no están en ese documento, por más que sean afectados, no puede la mina darle ningún beneficio. Entonces, por ejemplo, las del corredor minero del sur, estas comunidades, 15 comunidades que hay en Chumbivilcas, de la zona de influencia. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la primera concesión que se hizo a los canadienses, que es lo de Strata, ellos decían, va a haber un mineroducto debajo de la tierra y por lo tanto ustedes no se van a afectar. Se cambió de dueño, ha venido Las Bambas, que es MG Las Bambas, y Las Bambas ha desconocido el mineroducto y lo que ha hecho es que los tractor pasen por los terrenos comunales. Y entonces es ahí donde la comunidad ha dicho, necesito que porque estoy cediendo, inclusive en contra de mi voluntad, el paso para que transportes el material, también me tienes que dejar a mí proyectos de desarrollo. Lo han logrado, ya OEFA hace un par de años sacó una resolución diciendo de que la mina debe incorporar esas comunidades como parte de la zona de influencia indirecta. Sin embargo, la mina, ¿qué es lo que ha dicho? Muy bien, los vamos a incorporar, pero a mí me toca actualizar mis documentos al 5º año y recién estamos en el tercero. Perdón, en el segundo. Entonces, ellos se supone que en teoría han aceptado, pero hasta ahorita no lo llevan a cabo, pero lo que han hecho es algunos mecanismos para poder dar algunos beneficios muy, muy pequeños a la comunidad, mientras que son incorporados a la zona de influencia indirecta. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Una cosa son los afectados y otra cosa ya son
las cuestiones que están dentro de los documentos donde diferencian cuál es la zona directa e indirecta. El cuarto punto ya habla sobre las características geográficas del área donde se va a desarrollar el proyecto. El quinto punto menciona los componentes del proyecto, incluyendo, digamos, la infraestructura que se va a construir, cuáles van a ser los accesos, las carreteras por donde van a pasar, cuánta mano de obra se va a requerir en obreros, en ingenieros, en operadores, en contadores, en administradores, en abogados, ¿no? Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la etapa de la operación, porque como ustedes saben, una cosa es cómo se construye la actividad minera y otra cosa ya es cuando se genera la operación en sí. Además de los componentes, también se tiene que registrar los posibles impactos ambientales y sociales, ¿no? Tanto directos como indirectos. No solamente estos impactos son negativos, sino a veces también son positivos. Entonces, todo eso hay que indicarlo. Por ejemplo, ¿no? Si se está previendo en su plan de relaciones comunitarias de que a los jóvenes de la comunidad se les va a dar una pasantía para que puedan ser capacitados para manejar las retroexcavadoras o otro tipo de maquinaria, eso es un impacto positivo y eso también tiene que estar registrado. Y los negativos, bueno, ya hemos visto todos esta matriz de riesgo en la clase anterior, donde eso también tenemos que registrarlo acá. También, si sabemos los impactos que van a venir, otro de los puntos, estamos aún en la diapositiva anterior, por favor, es las medidas de prevención, de control y mitigación que correspondan a lo que ya hemos hablado, a los impactos que hemos identificado. Pero también, y esto ya lo hemos conversado en la clase anterior, en la evaluación del impacto social, también tiene que ir ahí un resumen de la línea de base. O sea, línea de base, es decir, para los sociólogos que hacen proyectos, la situación real antes del proyecto, ¿no? Entonces, eso hay que mencionarlo, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, con algunos indicadores sobre demografía, sobre actividades económicas, sobre cuestiones culturales, ¿no? Todo eso también tiene que estar en un resumen aquí. Otra vez, en el resumen ejecutivo también se cita que hay que hacer el resumen de del plan de relaciones comunitarias. Ahí también hay que registrarlo y una breve descripción del plan de cierre. Todo esto se llama resumen ejecutivo, es acompañado del plan de relaciones comunitarias y es acompañado de los estudios de impacto ambiental. 3 documentos, 2 copias del primero, perdón, 2 copias del EIA y una copia del plan de relaciones comunitarias y una copia del resumen ejecutivo. Todo eso se ingresa al Ministerio de Energía y Minas y se espera que la concesión sea dada. Hasta ahí es la clase de hoy sobre la participación de la ciudadanía en el sector minero. Esto está en la resolución ministerial 304 que se dio en el 2008 y que rige hasta hoy. Esta misma normatividad es la que da pie al reglamento, ¿no? O sea, se llama norma, pero que después de aprobado se vuelve reglamento, ¿no? Entonces, hay una reglamentación con los cuales hay que estudiarlo, hay que prácticamente interiorizarlo y sobre eso, sobre esas orientaciones, sobre esos lineamientos, sobre esas recomendaciones, se ejerce nuestro trabajo que está relacionado a la participación ciudadana en las zonas mineras, ¿no? Hasta ahí, algún comentario, alguna pregunta, conversemos unos minutos para también después ya informarle algunas cosas para la siguiente sesión.
Buenas noches, quien le saluda es la socióloga Romina Tito. Tengo una consulta. Todo lo que usted ha explicado es para que se aplique en proyectos mineros, pero me imagino que lo mismo se aplicará también para proyectos viales, ¿o hay alguna variación o alguna diferencia? Sí, mira, el mecanismo de participación viene de las teorías de participación que hemos estudiado en la sociología, pero en algunos sectores, debido a que ha habido problemas, se ha hecho una normatividad. Hay una normatividad específica para el sector minero y hay una normatividad para el sector también de transportes y también para el sector agrícola. Varían generalmente en algunos términos muy reducidos, muy pequeños, que hay que estudiarlo, solamente lo googlean y aparece. Todo esto ya ha sido repensado y pensado por anteriores gestores sociales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ya es más bien aprendiendo esta normatividad, ser más diestros, más duchos, digamos, o en todo caso, tener un poco más de creatividad a la hora de ejercer las relaciones comunitarias, ¿no? Pero la norma es la misma para aplicarla también en proyectos viales. No, no es la misma. Esto es solo para el subsector minero. También hay para determinar, o sea, son normas específicas para cada uno de los sectores. Solo hay que googlear y aparece, ¿no? O sea, pon reglamento de participación ciudadana para proyectos viales. Y ahí está. Como te digo, este procedimiento es casi lo mismo, solamente varían en algunos términos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Estamos en la ronda de preguntas. ¿Alguna otra compañero que quisiera preguntar? Bueno, licenciado, creo que por el momento no hay ninguna pregunta. Entonces, damos finalizado por la tercera sesión. Sí, algo que sí hay que enfatizar, disculpen, es que estos procesos de participación y consulta a la población no vinculan para que la actividad minera no vaya. Son consultas que tienen la naturaleza de promocionar la actividad. Es decir, los relacionistas comunitarios no van a hacer la participación ciudadana ni la consulta para decir si va o no va a la minería. La consulta es los beneficios, los riesgos, las alternativas, las preocupaciones de la actividad. Eso en el marco de todo proyecto de inversión, inclusive en los viales o de construcción. Muy bien, licenciado Marcos Ipán. Entonces, como no tenemos ninguna pregunta en el chat, damos por finalizada la tercera sesión. Entonces, le damos las palabras de cierre al licenciado Ronald Mal Aguirre Vega. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Un favor para todos los que están conectados, para todos y para todos. Las indicaciones se dan desde un inicio. Siempre prestar atención. El WhatsApp es únicamente y exclusivamente para poder compartir indicaciones de parte del docente y de parte del director que representa al Colegio Sociólogo, que es mi persona. No se va a aceptar ningún comentario por privado ni de ningún tipo. Si tienen alguna consulta con respecto al tema, háganlo en este momento al docente. Si no hay, simplemente, en todo caso, mantener silencio con la cordialidad del caso. Las indicaciones son claras y son precisas. Entonces, en ese sentido, agradezco la disertación que ha hecho hoy día el expositor Marcos Ipán, que siempre está a la altura de las demandas, y
Gracias por su participación. Nos vemos el jueves a las 10 de la noche, también por mí. Minutos antes se va a entregar el enlace. Asimismo, cualquier otra indicación se hará saber por la misma plataforma de WhatsApp. Buenas noches. Gracias a todos y a todas. Buenas noches. Será hasta dentro de 2 días. Nos vemos. Hasta luego. Efectivamente, muy buenas noches con todos. Nos vemos hasta la 4ª sesión de clase.